Por aquí una cuadra nomás. Sí, se me ha roto un tubo y necesito que me traigas uno bueno, bonito y barato. Y si se puede, que se parezca más o menos al original. ¡Vamos! En días de la semana, en horas calculadas, tocamos a tu puerta, un grupo de piratas. Propuestas misteriosas, repuestos clandestinos, recontra desgastados, pero con precio amigo. Y le sacamos un sencillo a este viejo, tubos rotos y vestibles pegamento. Somos los piratas, preparamos tu ducha con tubos marca chancha. Del negocio, amantes del trabajo, problemas con el caño, me llama un pirata. Chambeamos al instante, sin agua todo el día, la receta secreta, baratas tuberías. No tenemos vacaciones ni feriados, para el pirata hay chamba en todos lados. Somos los piratas, instalamos sin roche, los tubos marca chancha. Que los piratas no pisen tu casa. Compra original. Compra Papco Wavin con franja de seguridad. Papco Wavin. Hola amigo, ¿qué tal? Nuevamente en el rincón de las capacitaciones. Y en esta oportunidad queremos agradecerte que nos sigas por las diferentes redes sociales y que estés conectado siempre con nosotros para poder seguir avanzando en lo que a capacitación se refiere. También te queremos informar que estamos en vivo, como decía cierto comentarista deportivo, en vivo y en directo. Y te lo voy a probar 5 y 6 de la tarde, vamos a empezar nuestra capacitación. También queremos que nos sigas, pero también en el chat escríbenos desde dónde nos llamas. La costa, la sierra, la selva. ¿Te estás conectando desde otro país? Pues bien, llámanos o escribe en el chat. Si estás en los distritos de Lima, también llámanos para saber, o escribe en el chat para saber desde dónde te estás conectando. Queremos informarte que si me ves así es porque estamos cumpliendo todos los protocolos también de seguridad. Ahora vamos al tema central que nos trae y que resultó de la capacitación anterior, y es preguntas frecuentes en conexiones para alcantarillado. Hoy día vamos a resolver ese tema y vamos con la siguiente. Aunque muchos de ustedes nos vienen siguiendo año tras año, yo me acuerdo desde el año 97 que instalamos la planta aquí en Perú, nos vienen siguiendo, pero de todas maneras hay nuevos seguidores, nuevos instaladores y queremos presentarnos un poquito. Mi nombre es Antonio Cotera Collazos, soy técnico en instalaciones sanitarias, egresado del CENSICO, mi alma mater. Tengo más de 40 años en la construcción y por ende en las instalaciones sanitarias. Vengo acompañando a los amigos de Papco Wavin desde hace 24 años. Y la verdad que ha sido un gusto para mí. Ahora vamos a hacer una pequeña introducción sobre el tema que nos trae a esta capacitación. Es que hay muy poca información con respecto a las conexiones en infraestructura. Si bien es cierto que para la parte predial tenemos institutos como CAPECO, como CENSICO, en infraestructura no tenemos un ente rector, por decirlo así. Entonces hoy día nos vamos a ocupar un poco como Papco Wavin y a capacitarlos. Vamos entonces al tema que nos trae hoy día, la pregunta número 1. Y la pregunta número 1 nos la trae nuestro amigo Jaime Cuarita. ¿Qué nos dice nuestro amigo Jaime Cuarita?
Dice, ¿qué tipo de material por capas debe usarse para rellenar la excavación según el tipo de tubería a utilizar? Amigo Jaime, lo que yo te quiero decir antes de responderte la pregunta es que en el Perú utilizamos para alcantarillado, utilizamos el polietileno y el PVC. El polipropileno todavía no se utiliza en lo que es alcantarillado, redes de infraestructura. Pero el tipo de instalarlo y la forma como se instala es igual. Ahora, ¿qué tipo de material debe utilizarse por capas? En las presentaciones y siempre en las charlas que tenemos, le decimos que para el material que se debe utilizar en la excavación y lo que debemos rellenar es un material mire, apunta primero, puede ser la grava o gravilla también, algunos lo conocen como confitillo, puede ser la arena gruesa, puede ser la arena fina, pueden ser 3 elementos. Entre ellos vamos a descartar la grava porque es un material un poco caro, solamente se va a utilizar en determinadas condiciones. No sé si te quedó claro, amigo Jaime. Vamos entonces con la siguiente pregunta. Ahora nos escribe nuestro amigo Víctor Cuaresma. ¿Qué nos dice nuestro amigo Víctor? ¿Cómo se dan cuenta que se deflectó la tubería una vez enterrada? Claro, una vez que está enterrada, ya no tenemos rayos X para saber si se deflectó o no. Lo que pasa es que hay un ensayo que me permite ver la deflexión de la tubería. ¿En qué consiste este ensayo? Si yo tengo la tubería acá, como ustedes pueden apreciar, yo tengo la tubería acá, se me manda a que yo fabrique un mandril o una esfera, le llaman otros, una baliza, un pistón, como querramos llamarle, que puede ser de madera o de cualquier otro material, con el 5% menor al diámetro interior. Y se le hace pasar por todo el tramo, de buzón a buzón. Y si yo estoy jalando y la paso de buzón a buzón, esa baliza, esa esfera, ese cilindro, y pasa de buzón a buzón todo ese tramo y no se me atascó, quiere decir que estoy dentro del límite de la deflexión. O sea, no he pasado el límite de la deflexión, que la norma manda el 5%. Ahora, si yo estoy jalando, porque viene amarrado el pistón con una cuerda o una pita, lo vengo jalando y en determinado momento se me atasca. No puede atascarse porque tiene el 5% menos del diámetro interior. Entonces, si se ha atascado es que la tubería se aplastó y se aplastó más del 5%. Y ahí ya tenemos la primera prueba de que la tubería está aplastada. Esa es la forma como nos damos cuenta de que una tubería se aplastó aún estando enterrada. Amigo Víctor, esperamos que esta respuesta te deje satisfecho y vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué nos dice ahora la siguiente pregunta? Nos escribe nuestro amigo José Alberto Calderón Arias. José Alberto, tú nos preguntas ¿cuál es la mejor prueba, la del espejo o de la esfera? Bueno, la de la esfera, acabamos de mencionarla, y el espejo es poner un espejo en un determinado ángulo para ver que no haya deflexión. Definitivamente, si me preguntas particularmente a mí, y por los resultados de obra, vemos que la prueba de la esfera, como tú le llamas, que es la prueba del cilindro, es la mejor porque incluso te dice cuánto es el porcentaje de deflexión de la tubería, cosa que no te lo puede decir la prueba del espejo. Entonces, ya respondí tu pregunta. Bueno sería hacerle las dos. Yo me conformaría que en obra sea la del espejo, aunque sea una, para que nuestros desagües duren según el tiempo de diseño para lo cual valga la redundancia, se han diseñado. Vámonos entonces ahora con la pregunta número 4. En la pregunta número 4 nos escribe nuestro amigo Mayer Max Macedo Apagüeño. Mira, Mayer, tú nos preguntas cómo sé que una cama de apoyo está bien compactada. ¿Existe alguna herramienta para esto? Vamos a dividir esta pregunta en dos fases. ¿Ya? Vamos a dividir esta pregunta en dos fases. Primero, cuando estamos instalando un proyecto que cuenta con todas las de la ley. Acordémonos que en Perú el 70% de las instalaciones, e inclusive para infraestructura, porque eso me ha tocado vivirlo, es informal. Entonces vamos a la primera parte donde el proyecto podría ser o tiene un matiz de informal.
Entonces, ahí la única forma de que yo le veo para darse cuenta es que vea si en obra hay pisones. Los pisones o también estos compactadores manuales y si el material se está humedeciendo, porque no hay compactación sin humedad, si el material está humedeciendo y veo estos pisones en obra y los veo utilizar, yo voy a tener cierta certeza de que estoy compactando el terreno. En forma numérica no lo sé, porque no lo estoy midiendo, pero sí estoy viendo que hay una evidencia de que hay compactación. Ahora vámonos al sistema donde una obra con todas las de la ley, donde hay un proyectista o donde hubo un proyectista de ese diseño, donde hay un ingeniero residente, que su nombre mismo lo indica, reside en la obra y vigila, y hay el ingeniero supervisor que hace que se cumplan todo lo que dice el expediente. Entonces, en ese caso, sí va a haber un profesional de la compactación, va a venir un mecánico de suelos, va a venir con todos sus equipos y va a hacer sus perforaciones, va a medir el tipo de suelo, la granulometría, la humedad y nos va a presentar después un reporte. ¿Ya? Entonces, hay dos formas. En infraestructura normalmente la informalidad baja mucho porque el proyecto es muy grande, normalmente no se lo dan a cualquiera, tienen que ser profesionales del ramo. Entonces, esperamos, amigo Max, que esta pregunta la hemos dividido en dos, te haya dejado satisfecho. Seguimos con las preguntas. Vamos a ver quién nos escribe ahora con respecto a las conexiones. Ahora es una amiga, Jacqueline Lima. ¿Qué nos dice Jacqueline? Dice, en el caso de zonas rurales, ¿cuál sería el proceso constructivo de una conexión domiciliaria a una red de alcantarillado de concreto? Bueno, el concreto simple normalizado ya se utilizó hace algunas décadas atrás, ya incluso, algunas fábricas incluso donde nosotros comprábamos las cachimbas, que eran unas sillas de concreto con su respectivo codo, ya no las venden, ya no las hacen. Pero ¿qué pasa? En provincias, por razones X, lejanos a lo que nosotros podemos imaginarnos, muchas veces el proyecto se tendieron todos los buzones y las matrices, pero no se hicieron las conexiones domiciliarias por cosas que pasan en nuestro medio. Después se retoma el proyecto, pero ¿qué pasa? Ahora que se retoman ya las conexiones, ya no pueden ser de concreto, van a ser de PVC. La pregunta del millón es, ¿cómo un concreto simple normalizado a una silla, los gafiteros, la gente de construcción le llama cachimba, siguen todavía con la denominación antigua, que era cuando era concreto simple normalizado? Entonces, cuando yo diga silla, ustedes ya lo interpretan como cachimba, ¿no? Entonces, ¿cómo yo hago la conexión? La tubería es de concreto y la cachimba o silla, como la llamamos nosotros, es de PVC. Entonces ahí el procedimiento va a ser el mismo. Voy a hacer el calado, voy a cortar, ya no será con un serruchito en punta, va a tener que hacer con algún otro tipo de herramienta para poder perforar el concreto simple normalizado. También decirle que el diámetro exterior del concreto simple normalizado, vamos a suponer que nos digan que es de 8 pulgadas. No voy a venir yo con una silla de 8 y querer que embone, no va a ser así, porque el concreto simple normalizado exteriormente tiene mayor diámetro. Decimos 8 pulgadas, pero interiormente. Exteriormente tiene como 250, casi 10 pulgadas. Entonces ahí lo conveniente es que la silla, si nos dicen que la tubería que está puesta de concreto simple normalizado es de 8 pulgadas, la silla tendría que ser de 10, más o menos de ahí. Y si no me da, una pequeña calentada con pistola de calor, ojo, ojito, pistola de calor, la pongo un poco blanda y la hago calzar exactamente. Con paños fríos, pego a toda la tubería de concreto, ya he hecho el calado. Ahora, ¿cómo va a ser la adhesión entre la silla, que es de PVC, y el concreto? Entonces ya no se utiliza el pegamento, Ahí voy a utilizar un tipo de adhesivo que ya lo venden en el mercado, que me va a generar la hermeticidad entre el tubo de concreto y la silla o cachimba de PVC. Ahí yo tengo que tener cuidado, porque más adelante hay preguntas sobre el tipo de alambre que yo voy a utilizar para amarrar, porque si bien es cierto que el adhesivo
me genera una hermeticidad entre la cachimba o entre la silla y el tubo de concreto, eso no me da seguridad que vaya a permanecer por todo el tiempo de diseño, pueden ser 20, 25 años. Ojo, y muchas veces, o la mayoría de veces en el Perú se hace un diseño para 20, 15, pero termina durando 50, 60 años. Entonces, la idea es que el alambre, quien está sosteniendo la silla, me dure ese mismo tiempo. Entonces, ahí sí yo voy a tener que poner un tipo de abrazadera de un acero inoxidable para que me dure la mayor cantidad de tiempo y yo pueda mantener la conexión en su sitio, aún en el supuesto caso que es netamente probable que haya un movimiento sísmico, se mantenga en su sitio. Ese sería el proceso constructivo para en caso las tuberías fueran de concreto y las conexiones de PVC. Seguimos con las preguntas. Ojalá, amiga Jacqueline, que te haya quedado resuelta tu duda. Vámonos con la siguiente pregunta. El amigo Juan Arismendi Cora nos dice, ¿qué tiempo aproximado se podría dejar secar la primera mano del lubricante? Esta pregunta sí me gusta, ¿por qué? Porque normalmente se ha dejado de lado al lubricante. Pensamos que el lubricante es algo irrelevante dentro de un proceso de conexión domiciliaria. Acá voy a mostrar el lubricante. Es el lubricante que el fabricante, en este caso Papco Wavin, recomienda para sus tuberías y para cualquier otra tubería, porque de repente por ahí están pensando, solamente es para las tuberías de Papco Wavin. No, es para todo tipo de uniones flexibles. Este lubricante, vamos a empezar a hacer aclaraciones, es del tipo vegetal, amigos, ¿ya? Es del tipo vegetal. Si bien es cierto que en el mercado usted encuentra, dice, lubricantes del tipo vegetal para tuberías de unión flexible, ni siquiera tienen la marca de quien los vende. Y normalmente, ¿saben qué? Es un lubricante de tipo animal. ¿Y cuál es el problema? Me crea colonias de microorganismos que van a contaminar el agua. ¿Ya? Por otro lado, también hay dentro de ese ingenio que tiene nuestra labor, es utilizar los lubricantes de tipo mineral, que no son otra cosa que las grasas de maquinaria, las grasas de carro, de autos. ¿Ya? Entonces, tener mucho cuidado. Ahora, voy a explicar por qué el amigo dice, me habla de dos manos. En la charla que tuvimos anterior, dijimos que ¿por qué el instalador, teniendo muchas veces lubricante, utiliza la grasa de carro? Y ellos nos dicen que utilizan la grasa de carro, ¿por qué? Porque cuando le echan este lubricante, y normalmente es cuando hay napa freática, o sea, hay agua subterránea, ahí está el problema, por eso están hablando de dos manos. Nosotros les hemos recomendado que le eche dos manos, pero solamente cuando hay napa freática, agua subterránea. De tal forma que el tubo, prácticamente a la hora de instalarlo, lo sumerjo en el agua. En esa situación, este anillo que le hemos echado el lubricante se lava, o sea, se queda sin lubricante. Y cuando queremos hacer la inserción, ya está seco, ya no puede embonar, es dificilísimo. Entonces, ellos utilizan la grasa de carro. Con la grasa de carro, ¿qué sucede? La grasa y el agua no se ven, no se llevan. Entonces permanece la grasa. Cuando la llevan debajo del agua y empuja con la barreta, entra fácilmente. Esa facilidad que le da los ha llevado a utilizar un tipo de lubricante del tipo mineral. Solucionaron el problema en el momento, pero ¿qué va a pasar después? En corto plazo, van a tener el deterioro del anillo. No va a ser hermético, va a fugar. Y ahí empiezan los problemas del suministro de alcantarillado en nuestro país. ¿Ya? Entonces, ¿cuál era la solución? Primero, echarle, para responder la pregunta, el anillo, acá esta parte de acá, vamos a ilustrarlo mejor con esta partecita de acá, que ya está puesto el anillo. Si este es el tubo, ya sabemos que tenemos napa freática, este es el tubo, le echamos el lubricante y dejamos un aproximado de 1 hora, 2 horas, también va a depender mucho del clima. Le echamos 1 hora, 2 horas, lo dejamos secar y justo cuando ya lo vamos a utilizar, lo vamos a meter debajo del agua, le echamos la segunda capa. Es así, es inmediatamente. Le echamos y lo bajamos. Mientras
que el agua lava, mientras que voy posicionándome para ubicar la campana y poder insertarlo, el agua ya me lavó la capa que le eché encima. Pero la primera, que está seca, y dijimos que entre 1 y 2 horas, dependiendo del clima, es la que va a permitir la inserción. Entonces, en resumen, ¿qué tiempo aproximado se podría dejar secar la primera mano del lubricante? Entre 1 y 2 horas. ¿Y por qué digo entre 1 y 2 horas? Va a depender de la temperatura del lugar donde yo estoy instalando. No es lo mismo instalar en Piura, no es lo mismo instalar en Pucallpa, no es lo mismo instalar en Lima. Va a depender mucho de la temperatura. El promedio entre 1 y 2 horas. Vamos a seguir respondiendo la pregunta. Amigo Juan Arismendi, ojalá que quedes satisfecho, y no solamente quedar satisfecho, sino que puedas poner en práctica y no utilizar pues el argumento de que yo he hecho grasa de carro porque el lubricante se lava. Papco, pensando en darte los mejores consejos y capacitarte para que nuestros sistemas de alcantarillado duren tanto como el tiempo como lo han diseñado nuestros ingenieros, podamos tener la respuesta correcta. Vamos a seguir con las preguntas y nos vamos a la pregunta número 7. Nos escribe el amigo José Fidel Antón Urpeque. ¿Qué nos dice el amigo José Fidel? ¿Qué alambre es el indicado para unir la silla con el tubo después de pegarlo? En muchas ocasiones el alambre se corroe. Amigo José Fidel, yo llevé a cabo un ensayo hace muchos años atrás con una constructora. Hicimos las conexiones domiciliarias y dejamos el alambre en una zona muy húmeda. A los 3 meses fui a retirarlo y prácticamente con la mano yo lo deshací. Entonces no es que a veces, siempre este alambre se corroe y deja ya de tener la función. Ahora, ¿cuál alambre es el indicado? Nuevamente, el alambre indicado sigue siendo el mismo. ¿Por qué? Porque la función del alambre, de este alambre que del número 16, algunos prefieren el 8, nosotros normalmente recomendamos el número 16, lo entorchamos como ustedes pueden ver acá, le damos 2 vueltas a 2 alambres. Ustedes si me hacen un zoom para poder, vean cómo lo entorchamos, o sea, lo doblamos 2 alambres y lo comenzamos a amarrar, a dar vueltas entre sí. Este alambre nosotros lo ponemos y lo dejamos por el tiempo en que fragua la soldadura de PVC. ¿Cuánto es el tiempo que fragua la soldadura de PVC? En el peor de los casos vamos a hablar de 24 horas, en el mejor de 2 horas. Entonces la pregunta es, ¿qué alambre es el indicado para unir la silla con el tubo después de pegarlo? Es el mismo, es el mismo. El periodo de vida útil que yo quiero de este alambre es las 2 horas. ¿Y por qué las 2 horas? Porque en 2 horas fragua la soldadura. ¿Ya? Entonces no hay un tipo de alambre. Ahora me quiero referir, si es con napa freática, hay agua subterránea, ahí sí, ¿no? Y si también es otro tipo de material, pues vamos a suponer concreto con PVC, hay también el tipo de alambre, ya no es una abrazadera, pero de un acero inoxidable. Y sería bueno que cada 10 o 15 años le cambiemos la abrazadera. Y si es de buena calidad, bueno, definitivamente no lo vamos a tener que hacer. Entonces, en el tipo de alambre ya te estoy diciendo en qué circunstancias y en qué ocasiones se pone. Bueno, amigo José Fidel, vamos a seguir respondiéndole a tus compañeros. Y vámonos con la pregunta 8. Nos escribe nuestro amigo Andrés Sumire y dice, ¿cuál es la longitud recomendada del niple de inicio? Para esto vamos a utilizar o vamos a hacer la simulación con un niple de inicio. Entonces, vamos a agarrar este niple de acá, como ustedes pueden apreciarlo. Este sería un niple y se recomienda que cuando, vamos a suponer que este es el emboqueado, el hueco que se le deja al buzón. Y entonces tenemos ahí el tubo entrando en el hueco que se le deja al buzón. Se coloca a la mitad del espesor de concreto del buzón. Normalmente es 15 centímetros. Entonces yo lo dejaría a la mitad. ¿Ya? Dice, ¿cuál es la longitud recomendada? No hay una norma internacional, no hay una ISO, no hay una ASTM, no hay una DIN que me diga es 1 metro, 1,20 m, 1,15 m. Normalmente se recomienda que el niple pueda ser
de 1 metro, 1,20 m, 1,50 m. Si por ahí hay un reglamento interno de alguna entidad, una empresa prestadora de servicio, por ahí me dicen 1 metro, 1,20 m. Pero yo quiero explicarte algo más, amigo Andrés, y a todos nuestros amigos que están conectados, para que esta capacitación salga pues práctica y que nos dé resultados prácticos. A muchos de ustedes se dicen cuál es la longitud recomendada de un niple, pero la pregunta para mí sería, ¿por qué va un niple? Porque si este es el buzón, esta es la pared de concreto y acá yo tengo el buzón, ¿por qué no sale un tubo entero? Es la pregunta. ¿Por qué no sale un tubo entero? ¿Para qué cortar un niple y después ya seguir con un tubo entero? Lo que pasa es que el buzón, en un movimiento sísmico, va a oscilar en diferentes direcciones. Y el buzón, yo he sacado solamente un cálculo de un buzón de 1,20 m. La normativa manda que el buzón exteriormente debe medir 1,20 m. Y vamos a empezar con un buzón de profundidad, un buzón de arranque que puede tener 1,20 m. Un buzón de 1,20 m de diámetro por 1,20 m de longitud aproximadamente está pesando 1,6 toneladas. O sea, un poco más de 1,5 toneladas. Fíjense, a 1,5 toneladas oscilando en esa dirección en un movimiento sísmico de mediana intensidad contra una estructura de un tubo, que podría ser, si es el Novafork, el que estoy acá en mi mano, un tubo de 200 milímetros, pesa aproximadamente 17, 18 kilos. Fíjese, 1.600 kilos zamaqueando a 17, 18 kilos. Y si fuera la otra tubería, la PVC liso, la convencional, estamos hablando de 29, 30 kilos. O sea, es impresionante cómo un buzón va a zamaquear al tubo. Y entonces tengo que tener acá un anillo con una campana muy cerca al buzón. Por eso que tampoco decimos, no, que debe ser de 3 metros, 4 metros, muy cerca al buzón para que ese anillo que vendría en la parte de acá me juegue como una rótula. Mientras que el buzón se va bamboleando en diferentes direcciones, este niple con la otra campana, con un anillo que ve en el medio, me haga una especie de rótula. Entonces no me genere tensión en el tubo. Si yo pongo el tubo entero, o lo pongo muy grande, entonces ¿qué va a pasar? Se va a romper esa parte, se va a romper y nuestro alcantarillado va a colapsar. Les voy a decir algunas cosas que pueden pasar. Miren, muchas veces el buzón de arranque no hay problema, porque tengo el buzón y normalmente se empieza instalando del buzón aguas abajo hacia arriba. Ahí no hay problema. Ahí yo agarro 1 metro o 1,5 m, corto y lo meto dentro del buzón y arranco con 1,5 m. Corté la tubería y de ahí sigo ya con tubo entero. El problema es cuando en ese tramo, a la llegada del buzón de arriba, aguas arriba, ahí puedo llegar con un tubo de 6 metros, no sé, puedo llegar con un tubo de 5 metros, puedo llegar con 3 metros. Entonces, en muchas constructoras, en muchos proyectos de desagüe, lo he visto en estos 24 años trabajando para Papco Wavin, llega un tubo y el tubo que va a empatar al buzón tiene 4 metros. ¿Qué hacen las constructores? ¿Qué hacen la parte de ingeniería? Instala ese tubo, porque dice, no puedo cortar pues, 2 metros y 2 metros. Entonces, ¿qué hace? Instala al buzón esas distancias, 4 metros. Y 4 metros es como ponerle un tubo entero. Ya no tiene sentido ponerle 4 metros. Entonces, ese desagüe o ese buzón y esa conexión está propensa a que ante un movimiento sísmico por ahí quiebre. Porque no hay esa rótula que me va a permitir la flexibilidad entre el buzón y la tubería. Ahora, ya saben que no solamente depende de la longitud del niple, que podría ser lo más recomendable, es lo más cerca al buzón, que desde la opinión y desde los ensayos que se han hecho, puede ser 1 metro, 1,20 m, sino lo importante es que haya un buzón haya un niple muy cercano al buzón. Entonces, Andrés, no sé si... No quise playarme mucho, pero quería que supieran que lo fundamental no es la longitud, que también tiene mucho que ver. Lo fundamental es que haya un niple. En muchas obras no hay ese niple, le ponen tubo entero o le ponen una longitud que ya no tiene sentido. Ya no tiene sentido poner 4 metros, poner 3,80 metros, ya no tiene sentido. No, mejor pongo el tubo entero. Entonces, a ver si hasta ahí respondí tu pregunta. Seguimos con nuestra capacitación en vivo. Recuerda, amigo, puedes escribirnos por chat y decirnos desde dónde estás recibiendo tu capacitación, desde dónde te estás conectando, para que nosotros podamos tener una relación más detallada, desde dónde se conectan nuestros amigos. Vamos con la pregunta número 9
Y ahora nos escribe el amigo Elías Arbizú Cóndor. Él nos pregunta, dice, ¿cuánto de temperatura soportan las tuberías Novafor? Y te quiero comentar, amigo Elías, que el Novafor es una tubería más de PVC. Y como tubería de PVC, soporta lo mismo que el PVC convencional, bien extruido. Un PVC de calidad. No te estoy hablando del PVC que le mezclan con carbonato de calcio y le echan un porcentaje muy alto de material reciclado. No te estoy hablando de ese PVC, te estoy hablando de un PVC tipo el que vende Papco Wavin, un PVC bien formulado, con todos los ensayos de norma. Ese PVC, ya sea en Novafor, ya sea en la tubería convencional, ya sea en cualquier otro tipo de sistema de tuberías para alcantarillado, soporta hasta 45 grados. 45 grados de temperatura. Por eso tenemos que tener cuidado en no echar elementos calientes a los desagües, empezando desde nuestra casa. Es una recomendación. Este es no solamente responder la pregunta, es también seguir parte de la capacitación que hemos tenido. Acuérdense que tenemos que tener cuidado con la temperatura del agua o los elementos líquidos que echamos a los desagües. Si sobrepasan los 45 grados, vamos a generar un problema en los anillos, un problema en las uniones y también en la misma tubería. Así que, amigo Elías, compártelo con tus camaradas de oficio, de que la temperatura máxima del Novafor y de cualquier otro PVC, por lo menos acá en Perú, es de 45 grados centígrados. Seguimos con la capacitación y ahora nos vamos con la pregunta número 10. Pero ahora sí me regalan unos segundos, porque al que toca y al que canta se le seca la garganta, y ya se me secó a mí. Vamos entonces con la pregunta del amigo José Fidel Antón. El amigo José Fidel Antón dice, si ya tienes todo un tramo instalado y tienes una fuga en una prueba hidráulica, ¿cómo lo solucionarías? Esto es bien interesante, amigos, ¿saben por qué? Porque ahorita no voy a mencionar el nombre de la empresa prestadora de servicios. Le voy a dar un dato que inmediatamente ustedes la van a identificar. La empresa prestadora de servicios más grande de Perú, la número 1, ha decidido cambiar el PVC por tuberías de polietileno. Excelente, pueden tener muchas razones técnicas. La pregunta del millón es, ¿cómo hago cuando quiero reparar? Porque sabemos que el PVC no se rosca, no se pega, es una termofusión, hay que traer unas máquinas para termofusionar. La pregunta ya sucedió en provincias. Se rompió una tubería y ¿qué hicieron? Llamaron a la empresa prestadora y ¿qué hicieron? Le pusieron lo que nosotros recomendamos, pero para el PVC. Si me hacen un zoom, yo agradecería bastante. Esta es la unión de reparación que tenemos, si ya tenemos un tramo instalado y dice, si ya tienes un tramo instalado y tienes una fuga en una prueba hidráulica, ¿cómo lo solucionarías? No solamente en la prueba hidráulica, ojo, puede ser ya cuando el material, el sistema entró con su vida útil, o sea, ya entró a prestar operación y servicio. Entonces, acá tenemos, esto se conoce como unión de reparación. Qué bonita la toma que me están haciendo porque yo con esto puedo demostrar que no hay tope. Miren, las uniones de reparaciones, una de sus características es que no tiene tope. ¿Qué permite? Que el tubo entre totalmente. Entonces yo puedo meter un tubo totalmente, al otro extremo meto el tubo totalmente, después meto un niple y regreso a la mitad. Y el anillo me hace la hermeticidad. No solamente en la prueba hidráulica, sino cuando ya el sistema está operando. PVC con PVC. Acuérdense, porque cada material tiene sus propias características estructurales, mecánicas, de dilatación, de contracción, ataque químico. Entonces, si yo tengo una tubería de polietileno, no le puedo meter, o no le debo, porque sí se puede, lo están haciendo ya. Le están metiendo, se rompe la tubería de polietileno, ¿qué hacen? Le ponen una unión de reparación de PVC. Solamente un detalle, para que podamos difundirlo. Y sé que muchos amigos ingenieros también estarán conectados a las capacitaciones de Papco Wavin. El PVC tiene una dilatación y el polietileno tiene otra dilatación y contracción. Entonces, vamos a pasar ahora con la siguiente pregunta. Y nos vamos con la pregunta número 11, nos escribe nuestro amigo Alex Franqui. Alex Franqui Espinosa nos dice, la inserción de las tuberías Novafor bajo la NTP, es norma técnica peruana 21138, y la tubería NTP, la 4435, ¿son a tope o se deja 3 centímetros libres?
primeramente quería recordarle, para los que no estamos muy familiarizados con las normas, la 21138, la NTP, es esta tubería, la corrugada, ¿ya? Y la 4435 vendría a ser la tubería lisa, así como pueden ver este codo, tubería lisa. Ya son las dos para que nos centremos un poco con la pregunta. Entonces, nos dicen que vamos a ayudarnos ahora con nuestros dos niplecitos. Vamos a ayudarnos para que los amigos puedan tener una idea más gráfica, más didáctica. A ver, eso es lo bueno de trabajar en vivo, que se nos caen en vivo los tubos, ¿no? No se nos caen, en grabación nunca se nos caen los tubos, en vivo sí se nos caen los tubos. Miren, ahí tenemos, ahí la pregunta es, la inserción de las tuberías Novafort y la tubería, normalmente, ¿qué decimos cuando estamos hablando en agua potable? Sistema de conducción de fluidos por presión. Decimos que se deja una cámara de dilatación, la que está mencionando nuestro amigo. Pero déjame recordarte, Ale Franklin, que los fabricantes recomendamos 25 milímetros, no 3. Pero también, está buena tu información, son 25 milímetros, o sea, 2.5 centímetros. ¿Qué es lo que debemos dejar? Este espigo que vemos acá, no debemos meterlo hasta el fondo, pero eso es en agua potable. ¿Y por qué en agua potable? Porque en agua potable nos encontramos con un problema, que es la presión. La presión hace que el tubo, hablando ya con términos constructivos, se infle y se desinfle, por decirlo así. Entonces, no podemos darnos el lujo de esa dilatación y contracción, dejarla pasar, porque ya tenemos el problema de la presión. Pero en sistemas de fluido por gravedad, que vendría a ser tanto para el Novafort como para la 4435, son fluidos que no van a llevar presión. Entonces nosotros recomendamos, ahí nos olvidamos de los 3 centímetros de la cámara de dilatación. Ahí pegamos a tope, empujamos y este anillo hasta el final de la campana, a tope. ¿Por qué? Porque no son sistemas presurizados. Y yo no tengo el problema ahí de que por la presión excesiva haya una dilatación y contracción, pero por la presión. Y encima tendríamos la presión, la dilatación por el material. Entonces, no es necesario, amigos, dependiendo cualquier tipo de tuberías en unión flexible, no es necesario dejar esos 3 centímetros que tú mencionas, y en lo cual los fabricantes decimos que son 2.5 centímetros. Amigo Franklin, ojalá que te haya dejado satisfecho, y cuando de repente en obra te dicen hay que dejar esos 3 centímetros o 2.5 centímetros, puedes decirle, pueden comunicarse con el departamento técnico de Papco Wavin a ver si ahí le hacen una aclaración más exhaustiva y de repente, como le digo, no hay normas sino son recomendaciones del fabricante, porque el fabricante conoce el tipo de material con el cual trabaja, podríamos darle más información al respecto. Nos vamos con la pregunta 12 y en esta oportunidad nos escribe la amiga Solay Salazar. ¿Por qué debo utilizar un pegamento del tipo heavy pesado? Vamos a mostrárselo. ¿Por qué debo utilizar un pegamento tipo heavy? Y solamente voy a dar una respuesta bien rápida porque no hay mucho que acá que extenderse. Es porque a mayor diámetro los intersticios, ¿qué quiere decir? Los espacios entre tubería y accesorio, cuando van aumentando los diámetros, los espacios también aumentan. Entonces, ¿qué necesito yo? Yo necesito un pegamento con mayor viscosidad. ¿Qué es un pegamento con mayor viscosidad? Para hacernos la vida fácil, es un pegamento más espeso. Claro, va a venir alguien que me diga, no, que estás haciendo una mala definición de lo que es viscosidad. Pues muy cierto, no soy químico, pero si queremos entendernos con nuestra gente de construcción, un pegamento más espeso. Si le echamos un pegamento tipo regular, el que utilizamos para pegar agua, por ejemplo, media pulgada, 3/4, no te va a cubrir esos intersticios y va a haber fuga. Pasamos con la siguiente pregunta. Ya vamos a acomodar bien bonito. Pasamos con la siguiente pregunta para que no nos gane el tiempo y poderle responder a todos nuestros amigos. Eduardo Osorio nos dice, ¿para qué se pone un anillo en el emboquillado al buzón? Amigo, lo voy a responder porque la pregunta es muy sencilla. El anillo en el emboquillado de buzón, cuando esto entra dentro de la mitad, el anillo va justo en la mitad del espesor de pared del buzón, me sirve para darle hermeticidad. Porque normalmente, ¿cómo se hace actualmente? Se pone
Se rasca la tubería lisa, se le echa pegamento y se le escarcha arena. ¿Ha dado resultado? Sí. Pero la pregunta es, ¿y si hay movimientos sísmicos? Acordémonos que Perú se encuentra en qué cinturón, en el cinturón de fuego del Pacífico. Cuando hay terremoto en Japón, inmediatamente la Costa Verde la cierran aquí en Lima. ¿Por qué? Porque el líquido es una forma muy eficiente de traer la energía. Por eso que en el Perú hay mucho movimiento sísmico de baja intensidad y este anillo es el que me genera la hermeticidad. Cuando lo hacen con el timbo convencional, mientras que el terreno esté quieto, no hay problema de fuga. Pero si el terreno se mueve, ahí tenemos los grandes problemas que tenemos en la actualidad y en los cuales, excepto Papco Huánuco, está haciendo algún tipo de investigación. Entonces, ojalá que te haya servido esta pregunta y también decirles que los procesos constructivos en el Perú los tenemos que ir cambiando poco a poco. Nos vamos con la pregunta número 14. Juan Carlos Acosta nos dice, en caso haya napa freática, o sea, cuando hay agua subterránea, ¿puedo utilizar arena fina o gruesa? No, mi amigo Juan Carlos. ¿Qué es lo que va a pasar? La napa freática es como los ríos de arriba, tienen también su correntada. Lo que va a pasar es que cuando tengas, acá vamos a hacer, acá nuevamente nuestro amigo, estamos en el estudio 4 de Barranco, estamos en el set de Papco Huánuco, nos va a hacer un acercamiento. Cuando nosotros estamos con una cama de apoyo, esto es arena, y si tengo un agua corriendo, lo que va a pasar es que me va a lavar esta arena. ¿Qué va a pasar con el tubo? Va a quedar en el aire va a quedar así, porque la cama de apoyo se la quitó el agua, se la fue llevando. Y cuando yo tengo una fuerza puntual, que puede ser un auto, un camión, ahí viene el colapso, quiebra. Y se terminó el periodo de vida útil de mi tubería. Podríamos decir de diseño, una falla de diseño. Normalmente cuando se quiebra una tubería, ¿qué dicen? Falló la tubería. Falso, falló el diseño. Porque ahí, si hay napa freática, debería caer, aún esté caro o aún sea barato, sí o sí debería ir grava o gravía, lo que conocemos como confitío. ¿Qué va a pasar? Nuevamente hacemos la demostración. Al ser esto gravía, ¿qué va a pasar? Que el agua se mete entre los espacios que deja la gravía y corre el agua, pero me deja mi cama de apoyo. Y sigo teniendo ese soporte para mi tubería, por más agua que corra. Lamento decirle y darle esta mala noticia, así como dan un flash de mala noticia, que en el Perú la mayoría de obras que deben llevar grava están llevando arena fina y gruesa. Y cuando le preguntamos el por qué, dice que no está en el expediente. Entonces es preocupante que no esté en el expediente, pero por eso nuestros alcantarillados, los proyectos duran muy poco. Seguimos entonces con las preguntas. Quisiéramos ahondar más, pero ustedes saben que todo lo que es televisión y todo lo que es filmación, el tiempo apremia. Y nos vamos con la pregunta número 15. Y nos habla nuestro amigo Gustavo. Gustavo Bustamante nos dice, ¿qué tipo de material puedo utilizar después del relleno final? Y vamos a volver a explicar con nuestra cama de apoyo ficticia. La cama de apoyo, acá, esta cama de apoyo debe ser 10 centímetros, nos dice la normativa, si el terreno es un terreno normal, ¿ya? Si es un terreno rocoso, ya esto no es, para que se centren, ya no es 10 centímetros, ahora es 15, si el terreno es rocoso. Entonces, dice, ¿cuál es el siguiente paso? Que si mis manos son los bordes de la zanja, esto se llama compactación lateral y compactación lateral. Y se compacta el material, que también vendría a ser un material seleccionado, o arena fina, arena gruesa. Si es napa freática, tendría que ser grava. Hasta el lomo del tubo, o la clave del tubo, como le llaman algunos fabricantes, también debe ser material seleccionado. Y del material, de la clave del tubo, el material que yo debo utilizar son 30 centímetros por arriba de la clave del tubo, 30 centímetros, acá aproximadamente, 30 centímetros. De acá hasta la rasante de la zanja, material propio de excavación. Es el peor material. Les quiero dar un dato. El peor material para hacer cama de apoyo, compactación lateral, compactación final, el peor material es la arcilla
o materiales con un porcentaje alto de arcilla. ¿Ya? ¿Se están haciendo esas consideraciones? Ojalá que se estén haciendo esas consideraciones. Nuevamente, ¿qué tipo de material puedo utilizar después del relleno final? Del relleno final termina acá, 30 centímetros por arriba de la clave del tubo. De acá hasta la rasante, el material propio de excavación, con piedras no mayores a 6 pulgadas. Entonces, vamos aprendiendo y si lo aplicamos van a mejorar nuestras instalaciones domiciliarias y de alcantarillado. Y PAPCO contribuye con el progreso del Perú. Vamos con la pregunta 16 y nos escribe nuestro amigo César Franco Padilla. César Franco, que la pregunta que me pone César me saca del cuadro. ¿Qué va a pasar con las obras que se usaron arena habiendo napas freáticas? Francamente, César, me sacaste del cuadro. Se van a ir al colapso. Se van al colapso, César. No quiero ser catastrofista, pero se van al colapso. Y quiero darle una mención de que nosotros somos el segundo país en Latinoamérica que tenemos más agua. El primero es más agua per cápita, o sea, nos corresponde más agua por persona. El primero es Belice, el segundo es Perú. Pero cuando nos preguntan, ¿y en cobertura y en calidad cómo están? Chile y Brasil nos superan. Países que tienen mucho menor agua que nosotros nos superan en cobertura y en calidad. Qué triste, ¿no, César? Pero para eso está PAPCO Wavin, para seguir con las capacitaciones y seguir haciendo mejores conexiones. Vámonos con la pregunta número 17. Ya estoy como Augusto Ferrando ya. Pregunta 17. Kevin Jara. Kevin, ¿qué nos preguntas, Kevin? Kevin nos dice, ¿qué pasa si utilizo el material propio de excavación? Kevin, tiene que ver mucho con la pregunta pasada. Material propio de excavación, material de relleno. Normalmente, cuando hablamos de sierra y selva, nuestro material puede ser una arena, inclusive una arena fina, y nos ponemos a engañar diciendo, estoy poniendo arena en PAPCO y las demás instituciones dicen que arena es buen material, pero ojo, tenemos que saber si esa arena, ya sea fina o gruesa, tiene un alto porcentaje de arcillas o limos, materiales que no son recomendables para cama de apoyo, ni compactación lateral, ni compactación final, realmente va a llegar al colapso. Entonces, si utilizo material propio de excavación, no hay que ser un genio para pronosticar de que ese sistema va a durar muy pocos años, si es que los dura. Vámonos entonces con la siguiente pregunta que nos hace nuestro amigo Alonso. Alonso Tapia nos dice, ¿qué pasa si utilizo el material propio de excavación? Mira, amigo Alonso, si utilizas el material propio de excavación pueden suceder dos cosas. Si el material por ahí le pegaste al gordo, como dicen algunos, o te sacaste la tinca, el material va a ser arena gruesa, que ha sucedido en un montón de obras donde hemos hecho excavación, hormigón. Le sacamos solamente las piedras grandes y teníamos un material excelente, no teníamos que traer de ningún sitio. Humedecíamos el material, compactábamos y un excelente material. Pero ¿qué pasa si te encuentras en la sierra o en la selva donde normalmente el porcentaje de arcilla, allá le llaman greda, el porcentaje de arcilla es altísimo o es totalmente arcilla? Si es totalmente arcilla, nos vamos al colapso. Entonces, en los expedientes siempre hay que ir. Si hay algún proyectista que está haciendo un expediente, tiene que ir al lugar y excavar y ver qué tipo de material, hasta las profundidades que se va a excavar, qué tipo de material vamos a encontrar. Porque no vaya a ser que pongamos material propio de excavación y el material propio de excavación no lo dice PAPCO Wavin, no lo dice ninguna entidad peruana, lo dice la SUX por sus siglas en inglés, que es una entidad muy prestigiada a nivel mundial, es una entidad americana que hace el estudio de suelos y dice que el peor material para cama de apoyo y para cualquier tipo de estructura que vaya encima es la arcilla. Y en el Perú contamos con muchos lugares donde se han hecho instalación y hay arcilla, que le cambian de nombre, le dicen greda. Entonces es un material que nos va a traer muchos problemas. Seguimos con la capacitación y nos dice Norma Becerra, ¿puedo utilizar lubricante de una marca diferente a la tubería? Mira, Norma, ¿qué dice la norma? En realidad, ¿hay una norma para lubricantes? Sí la hay. Buscando en internet, después de hacer muchas investigaciones, he encontrado que hay una norma para lubricante. La norma para lubricante, si es del tipo vegetal y si no afecta ni al tubo, ni al anillo, ni a las manos del instalador, es aceptable. Y el único lubricante
que hace esto, el único lubricante es el que nosotros fabricamos y que de repente otros, yo no puedo dar fe de lo que hacen otros, pero sí doy fe de la compañía en que trabajo. Entonces, el lubricante que cumple no me afecta al anillo, no me afecta al tubo, no me afecta al accesorio, ni crea algún tipo de problemas en la piel para el instalador, es el lubricante de origen vegetal que vende y comercializa Papco Wavin. Lo cierto es que muchas veces nuestros contratistas nos compran las tuberías, nos compran el accesorio, nos compran el anillo, pero compran el lubricante que venden en las ferreterías de los lugares donde se va a instalar. Y esto ya lo hemos comprobado, especialmente el que habla ha traído muchas muestras a la planta y son de origen animal. Muy barato, por cierto, pero a la postre o al corto y mediano plazo están echando a perder nuestros alcantarillados a nivel nacional. Seguimos entonces con estas preguntitas y nos vamos con la pregunta número 20. Y Mary Ríos nos dice, ¿qué hago si no tengo buen material en mi zona? Este es algo bien interesante, ¿no? Porque le comento el caso de una ciudad que no tiene buen material, que es en el oriente peruano. ¿Qué se hace para traer un poco de piedra chancada? Hay que ir hasta Pucallpa. Y de Pucallpa con una chata traer material. Fíjese la cantidad de material y lo inviable que sería ese proyecto. Esa gente nunca podría tener alcantarillado porque el costo se dispararía por el tema solamente de material para cama de apoyo, compactación lateral, compactación final. No se podría hacer, saldría carísimo. Pero lo que no lo sé, no quiero aventurarme en esta expresión mía, decirle que si yo no tengo un buen material en mi zona, cuando hablo de buen material estoy hablando del tipo de suelo, ¿no? Llámese esta ciudad del oriente peruano, que por obvias razones no quiero mencionar. Esta ciudad tenía todo su material, es arena con un altísimo porcentaje de arcilla, es una greda prácticamente, y la greda o la arcilla tiene una cualidad que cuando está duro o está seco está muy duro, pero cuando se moja es un material muy plástico. Encuentra humedad, inmediatamente me deja la tubería sin cama de apoyo. ¿Qué debo hacer? Debo utilizar lo que tengo acá en la mano. Parece un spot publicitario, utiliza mi tubería que es la mejor. No es así. ¿Y saben por qué le digo? Porque yo tengo tres factores para poder tener un alcantarillado que no se deflecte más allá del 5%. Uno es el tipo de suelo. Tengo que tener buen suelo. Dos, es la compactación. Tengo que compactar bien mi material. Tengo que tener unas máquinas y una compactación muy buena. Y tres, es la rigidez del tubo. Si yo no puedo compactar un material porque no tengo un buen material o lo tengo que traer de muy lejos, ¿cuál es la única opción que me queda? Utilizar una tubería que tenga una rigidez alta para compensar ese suelo con propiedades estructurales bajas. Compenso una con otra. Lamentablemente, en algunos sitios no se hace, en otros sitios sí se está haciendo. Entonces, amigo, acá viene la recomendación general. Si tienes un suelo pobre y no estás llegando a la compactación, utiliza tubería Novafor. ¿Por qué? Porque a pesar de que esta tubería está marcada con SN4, o sea que se puede instalar hasta 5 metros y más o menos está arrojando 4 kilonewton por metro cuadrado, o sea, quiere decir que soporta 400 kilogramos de peso en un área de 1 metro cuadrado. En la realidad, cuando le hacemos la prueba, le bota 5 y 6. O sea, puedes hacer tu proyecto puede ser viable y sin tener los costos, porque tienes un material que en la zona no lo encuentra. Llámese esta ciudad de Oriente que si quería ponerle buen material lo tenía que traer desde Pucallpa. Y salía una millonada y el proyecto hubiese sido inviable. ¿Qué quiere decir un proyecto inviable? Que esa zona nunca hubiese tenido desagüe. Ahora lo tiene gracias a la tubería Novafor por su alta rigidez. Ya casi estamos llegando al final de nuestra capacitación, pero no queremos dejar de responderle a los amigos que nos han escrito. Y nos escribe Gerson Guzmán. ¿Qué nos dice nuestro amigo Gerson Guzmán? ¿Se pueden mezclar diferentes materiales en la misma conexión domiciliaria? Gerson, parece que me has leído la mente de lo que yo leí, de lo que yo tuve la oportunidad de palpar en una obra acá en Lima. En una obra acá en Lima, le decía que la empresa prestadora de servicio ha cambiado el PVC, ya no es PVC, ahora ha puesto polietileno. Y como yo soy este es mi trabajo y soy un investigador aparte a cuenta de Papco Wavin,
una vez había en la zona donde yo vivo, estaban haciendo una conexión domiciliaria, varias conexiones, pero mi curiosidad me llevó primero a detectar que la tubería matriz, la que va de buzón a buzón, era de polietileno. Ojo, de polietileno. La silla que iba en la tubería de polietileno era de polipropileno, segundo material. Tercero, la conexión que salía, esta conexión que sale hacia la caja de registro era de PVC. Amigos, en una conexión domiciliaria habían 3 materiales, polietileno, polipropileno y PVC. ¿Puedo mezclarlo? Bueno, sí se pudo porque hicieron las conexiones y hasta la fecha están ahí. Pero la pregunta es, ¿cuál es la resistencia del polietileno? ¿Cuál es la resistencia del polipropileno? ¿Cuál es la resistencia del PVC? ¿Cuál es la temperatura máxima de un material, del otro? ¿Cuál es su rugosidad? ¿Cuál es su dilatación y contracción? Que es lo que más me preocuparía a mí. Mientras un material pudiera estar todavía a determinada temperatura inerte, sin ningún problema, el otro ya se estaría dilatando. Eso causaría problemas en una instalación. Y sin embargo, y esto ha sucedido en el año 2020, no es que ha sucedido hace 50 años. En el año 2020, en la zona donde yo vivo, y si alguien lo duda, podemos desenterrar y vamos a comprobar que la conexión la matriz es de polietileno, la silla es de polipropileno y la conexión domiciliaria que va a las cajas de registro de los usuarios es de PVC. Y eso, hay un programa en Canal 7 que dice, sucedió en el Perú. Eso sucedió en el Perú y seguirá sucediendo, amigos, ¿no? Hasta que nosotros no optemos por una normativa que nos haga estabilizarnos y nos haga hacer lo mismo que hace el mundo entero, normalizarnos. Vamos con la pregunta 22 y nos habla ahora nuestro amigo Pablo Romero. Pablo Romero nos dice, ¿por qué los buzones son de 1,20 m? Pablito, la respuesta es muy simple. Es más, nosotros ya con muchos años de anticipación hemos querido comercializar buzones de 1 m de polietileno. Los buzones de polietileno tienen un promedio de vida mínima de 50 años. ¿Por qué se sigue poniendo concreto? Cuando sabemos que la corrosión por los gases de alcantarilla ataca a todos los buzones. Lo cierto es que la normativa todavía en Perú es 1,20 m y nuestros buzones tienen 1 m. Antes se ponía 1,20 m porque para hacer la inspección se permitía que entraran los trabajadores. Hoy día eso quedó desfasado. Es algo bárbaro hacer que uno entre, porque muchos han muerto por el tema del sulfuro de hidrógeno, que es un gas que se origina dentro de la alcantarilla y te mata a la persona sin que ella se dé cuenta. Amigos, para mí fue un gusto tremendo haber podido estar con ustedes una vez más. Gracias por ser parte de nuestras capacitaciones. No se pierdan de nuestras transmisiones en vivo. Recuerda que en Papco Wavin conectamos lo mejor del mundo con tu obra. Papco Wavin.